En primer lugar, agradeceros que estéis aquí, el esfuerzo que hacéis, que ya no es solamente el esfuerzo que hacéis a diario, sino también la diferencia que tenéis con nosotros de un poco compartir vuestra experiencia aquí, ¿no? Para los que no lo conozcáis, Rafael Carmona, que yo hacía 20 años que no veía, además yo creo que coincidimos en Berja, en una cosa sí, alguna historia, ¿no? Bueno, pues Rafael Carmona es el arqueólogo municipal de Priego desde el año 1989, con lo cual gran parte de lo que vaya a ver hoy aquí es fruto de un trabajo continuado, con más desaliento, ¿no? O sea que vamos a recoger los frutos, pero detrás de esos frutos hay muchos sinsabores, ¿no? Seguro. Él es director al mismo tiempo del Museo Municipal de Priego de Córdoba, que para los que dedicamos en el ámbito de los museos locales es todo un referente, ya no solamente por el tratamiento que ha dado al museo, sino también por la difusión que hace desde la institución y sobre todo de la difusión científica que hace a través de una revista que edita desde el año 90, que es Antiquita. Hoy hace 29 años, estaba hablando antes con él, que el año que viene hace 30 años, que 30 años para una revista especializada a nivel nacional es un logro, a nivel municipal eso ya es que yo no sé qué calificativo ponerle, ¿no? La verdad que enhorabuena por lo que os toca. Como os digo, ha sido director de decenas de intervenciones arqueológicas, de proyectos, tanto de restauración, de excavaciones de apoyo, es coordinador de montajes museísticos, ha participado como arqueólogo lógicamente en los documentos de planeamiento que regulan actualmente el Priego de Córdoba, tanto el plan general como el plan especial, director de la Carta Arqueológica también, ha sido miembro de científicos, de gabinetes científicos, tanto provincial como a nivel nacional, de asociaciones como la Asociación de Arqueología Medieval, porque su especialidad es principalmente el ámbito, la etapa andalusí, ¿no? Sobre todo del área de la subbética, de Priego de Córdoba en concreto. Y bueno, yo ya me callo porque lo interesante no es escucharme a mí decir, alabarlo un poco, que es mi obligación, además lo hago con gusto, sino escuchar también lo que nos tiene que contar, para ver si algún político vea en el canal de YouTube la charla y toma también una buena nota, ¿no? Venga, pues os dejo con él. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a José Manuel por su presentación y le permito los elogios por las 2 horas de camino que hemos tenido que hacer desde Priego de Córdoba hasta Ronda, pero que lo hacemos siempre encantados porque tanto Marcos como yo somos unos enamorados de esta ciudad y por supuesto no es la primera ni será la última vez que venimos. Por lo tanto, encantado de estar de nuevo aquí. Os voy a intentar hacer un resumen de lo que ya son casi 30 años de trabajo. Os voy a intentar explicar cómo desde la creación de un museo local de contenido arqueológico, su denominación oficial, Museo Histórico Municipal, es porque desde el año 83, antes de la transferencia de museos y de patrimonio arqueológico a la Junta de Andalucía, que había problemas para denominarlo en esos momentos, con la vinculación legal que había con el Ministerio, Museo Arqueológico de Priego de Córdoba. Pero el Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba es un museo arqueológico que hace unos años creó una sesión también de arte y costumbres populares, que en su día se expondrá. No adelantaré, pero sí avanzo un poquito, que estamos ahora en una coyuntura favorable porque nos vamos a trasladar probablemente a medio y corto plazo a lo que va a ser la sede definitiva del museo, pero al final comentaré alguna cosa. Priego tiene muchos museos, algo proporcional a los habitantes que tiene, unos 24.000 habitantes. Tiene 5 de ellos en el registro andaluz de museos, todos se han creado en los últimos 30 años y forma parte de una dinámica que es especialmente especial en la provincia de Córdoba. Es el único sitio de Andalucía donde hay una asociación provincial de museos locales y eso quiere decir que en estos últimos 30-40 años ha habido un espíritu en relación a los museos que ha calado en la población y se han creado proporcionalmente al resto de la comunidad autónoma muchos museos. La mayor parte de ellos son de tipo arqueológico, pero no todos. En el caso de Priego, y es un ejemplo, está el Museo Arqueológico, ya he dicho su nombre oficial, Museo Histórico Municipal. Tenemos 2 casas natales, la del Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, bueno, casa vinculada a personajes locales, mejor dicho, la Casa Museo de Adolfo Lozano Isidro, un pintor local,
magnífico ilustrador de la revista Blanco y Negro, una casa museo de Castilla de Campos, de arte y costumbres populares, vinculada a un grupo local, a un grupo de ciudadanos que quisieron rehabilitar esa casa y hacer el montaje museográfico recopilando lo que la población de Castilla de Campos, que es una pedanía de Priego, iba suministrando, aportando, y un museo de la almendra de Zamorano que entra en la línea de los museos que se comen, que en Rute, que lo conocéis todos, hay muchos, no son estos museos, que hay una empresa que se dedica a elaborar un producto o bebida y al final pues tiene unas instalaciones con mayor o menor fortuna, pero que mientras la ley no diga otra cosa y mientras cumpla los mínimos requisitos que se contempla en la ley de museos, pues pueden formar parte de ese registro. Unos museos, ya adelanto yo, que son de abajo arriba, surgen como iniciativa de un grupo de ciudadanos y terminan convenciendo en este caso al ayuntamiento, a la administración, y otros van de arriba abajo, como en el caso de las donaciones de la casa. Una familia dona un personaje ilustre como el presidente de la República, dona una casa al ayuntamiento y se termina configurando un patronato que gestiona la figura del presidente, la Segunda República, y una casa que se convierte en casa museo. Por lo tanto, los museos pueden ser, en mi opinión, y lo digo muchas veces, de arriba abajo o de abajo arriba. Los que más permanecen en el tiempo, curiosamente, son los que nacen abajo y llegan arriba. Los que nacen con una inquietud ciudadana y terminan plasmándose o por la administración local, como museo arqueológico, o por la iniciativa ciudadana, en el caso de Castilla de Campos, ¿no? Son los que están más llamados a perdurar, porque si es la ciudadanía la que tiene interés en mantener esa institución, hay ya más garantía de futuro. Y no estoy hablando de posibilidades de financiación, no estoy hablando de nada, simplemente de nada que no sea la filosofía de la concesión de ese museo. Entender el Servicio Municipal de Arqueología de Priego de Córdoba sin entender cómo nació y cómo iniciamos la aventura del Museo Arqueológico no se puede entender, así que he obligado cumplimiento, en este caso, hablar de los años 80, cómo se creó la institución y dónde estuvo el punto de inflexión que convirtió el caso de Priego no en un modelo. A mí no me gusta hablar de modelo, a pesar de que llevemos casi 30 años trabajando, pero sí en un modo de trabajar, de hacer las cosas que al menos ha sido capaz de sobrevivir a tres décadas. Años 50-60, y esto lo voy a hacer de manera muy rápida, se crea una serie de grupos de espeleología en la Subbética y en Priego en especial, y de modo fortuito, y no siempre de modo fortuito, hay una serie de hallazgos vinculados a estas primeras exploraciones. En este caso una espada del siglo XVI, pero podría ser una manifestación de cultura material del riquísimo patrimonio arqueológico que tenemos en las cavidades de Priego, no solo neolítico y prehistoria reciente en general, sino también medieval y de época romana. Bien, estos espeleólogos, dos de ellos consiguen meterse en el ayuntamiento como concejales, de manera que esa inquietud que tenían esas primeras colecciones o coleccionistas del patrimonio vinculado al mundo subterráneo se terminan transformando en el germen, en las primeras colecciones del Museo Arqueológico. Estamos hablando ya del año 83. Pero en ese momento la concesión era tradicional y tenía todos los pecados, algunos de ellos capitales, de lo que es un museo local malentendido. Es decir, no había personal especializado, sino un museo arqueológico donde están los arqueólogos. Si no había presupuesto específico, salvo un presupuesto mínimo de mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que se creó oficialmente en el año 83, en el 85 se abre al público y se cierra en el 86. Como veis, la carrera fue bastante corta, un año, y además con problemas de que algunas de las vitrinas se habían alterado bastante, se habían caído estantes, un auténtico desastre. Porque en la planificación museográfica se contempló, por ejemplo, la obsesión esta que tienen todos los ayuntamientos: vamos a hacer algo, y no entendemos que el montaje museográfico tiene que ser algo profesional y la vitrina tiene que tener un concepto museológico profesional, porque si no, cualquier herrero, cualquier trabajador de la industria metálica de la localidad te hace una vitrina 3 veces más barata que las que puedes comprar en los suministradores oficiales, pero que al cabo de un par de años se te cae la estantería, ¿no? A eso voy, ¿no? Cierra al público y el ayuntamiento no tiene muy claro qué hacer entonces con el museo. Los que habían donado piezas o los que habían cedido piezas empiezan a retirarlas, ¿no? Y en el año 89 ahí sí que comienza un cambio radical en la concesión de la aventura, porque también desde el ayuntamiento y desde los mismos concejales pioneros que habían formado parte de esa creación o habían empujado al ayuntamiento a crear el museo,
reflexionan de la siguiente manera. Vamos a ver, estamos en el año 89, la aventura hasta ahora no podemos decir que sea maravillosa, pero esto tiene que cambiar. No podemos realizar la gestión de un museo histórico entendido como exposición permanente, solo y exclusivamente, porque entre otras cosas resulta que los contextos arqueológicos que están expuestos en el museo se están destruyendo a lo mejor en una obra de nueva planta frente al museo. ¿Por qué? Porque Priego, al igual que Ronda, es una ciudad superpuesta. Tenemos un Priego prehistórico, ahora veremos algo, neolítico, calcolítico, tenemos una ocupación pequeña de la edad del bronce, tenemos una villa romana en el mismo casco urbano y una ocupación andalusí extraordinaria a partir de la ocupación islámica de la península y en este caso del Yun sirio de mediados del siglo VIII en el término de Priego. Esa ciudad es la continuidad poblacional de Priego, de manera que, en honor a la verdad, si alguien nos pregunta ¿cuál es el origen urbano de Priego de Córdoba? Puesto que el pueblo o la población prehistórica no tiene continuidad, la romana tampoco, llega hasta la Alta Edad Media, pero no llega al siglo VIII, pues parece ser que la fundación islámica es la que tiene continuidad de poblamiento con el Priego actual. Y luego lo que comentaba, de qué nos sirve tener un recipiente de cerámica recuperado en una cueva, perfectamente expuesto en la vitrina, o en la ocupación medieval, si uno exactamente igual, una jarrita del siglo XII, por decir algo, pues está siendo destruida por una máquina frente al ayuntamiento. Pero no solo una cerámica o una jarrita igual que la que teníamos en los fondos del museo, sino los contextos, porque esa jarrita tiene un contexto arqueológico que es que realmente aporta conocimiento histórico. Ese contexto puede estar asociado a una metrópoli, a un centro alfarero, como en el caso de Priego, o un ámbito doméstico, que es lo más apropiado, y esos contextos no se pueden destruir. ¿De qué nos sirve un museo arqueológico si luego no realizamos la gestión del patrimonio arqueológico? Hay que cambiar de filosofía, hay que crear un servicio municipal de arqueología con capacidad directa de gestión, y blanco y en botella. Si esto es así, tiene que ser un arqueólogo el que lleve esa gestión, es el único profesional que puede reconocer la Junta de Andalucía, y si queremos que nuestro arqueólogo tenga capacidad de intervención, de excavación, pues un arqueólogo pues no hay tutía, no le van a dar permiso nunca, ¿no? Y claro, en este caso concreto vamos a probar la aventura de desdoblando, pero sin intervincular el museo y el Servicio Municipal de Arqueología, de manera que yo soy el director del Museo Arqueológico y el arqueólogo municipal. A partir de ahí ya cambia totalmente la filosofía del planteamiento. Realizamos en el mismo año 89 la primera intervención arqueológica en el casco urbano y a partir de ahí empezamos a crecer. Realizamos en el año 90 otro montaje museográfico que se reformó en 2 o 3 ocasiones con posterioridad. Ahora el que tenemos tiene unos 10 años, ya hablaremos del futuro inmediato, pero ahí ya con ese cambio de filosofía, con el personal cualificado y luego con un presupuesto específico anual para la aventura, al menos con unos mínimos de garantía, pues estábamos en condiciones de afrontar el futuro con más optimismo que tras la experiencia un tanto, vamos a decir, desastrosa de principios de los 80, aún reconociendo el valor en sí de la creación del museo, que ya lo es, ¿no? Actualmente este es el organigrama que podemos tener. Tenemos el Ayuntamiento, Área de Cultura, Patronato Municipal Víctor Rubio Chávarri, que es un patronato que gestiona el patrimonio arqueológico. Aquí está incluido tanto el museo como el Servicio Municipal de Arqueología. Y este patronato tiene una junta rectora y un consejo general, que es donde rinde cuenta el museo. Por ejemplo, la memoria anual, todos los años se presenta en un consejo general que tiene que aprobarla. No hay una vinculación directa con el ayuntamiento, sino a través de este patronato en cuanto a los resultados de la gestión, ¿no? Por supuesto, es un área transversal. Aquí tenemos la gerencia de urbanismo, aunque ahora no está operativa, pero sí lo ha estado unos pocos años y esperamos que en breve vuelva a estarlo, la oficina técnica del plan especial. Y dentro del museo está el director, arqueólogo municipal, personal técnico o no técnico, becarios, colaboradores, asociación de amigos del museo, que entendemos que es fundamental, ha tenido sus mejores años, ahora no está pasando por un periodo especialmente bollante, pero entiendo yo que es la primera conexión con la sociedad. El museo tiene que hacerse de la sociedad, la gente tiene que reconocer que esa institución lo que representa nos pertenece a todos y que no es una mera gestión municipal de un problema, que hay un solar, que hay que excavar, que hay una cautela arqueológica. La ciudadanía se tiene que reconocer en su museo arqueológico, porque tanto la arqueología como el arte y costumbres populares en el ámbito de la etnografía
son dos disciplinas de la historia, dos disciplinas científicas, donde mejor se reconoce la identidad de una localidad, por razones obvias, ¿no? Entonces, pues eso es una oportunidad que hay que aprovechar y hay que saber desarrollar. Pero bueno, ¿cómo empezábamos? Si partíamos de prácticamente cero, no sabíamos nada de la arqueología local. Si yo tuviera que escoger solo un aspecto positivo de mis casi 30 años de trabajo en Priego, ¿con qué me quedaba? Con la aportación que hemos hecho, el conocimiento histórico vinculado a la arqueología urbana. No sabíamos nada del Priego prehistórico, casi nada del Priego romano y prácticamente nada del Priego islámico. Todas esas páginas de esa historia local han sido escritas gracias a las intervenciones realizadas por el Servicio Municipal de Arqueología. Por lo tanto, simplemente poniendo encima de la mesa esos resultados con un valor científico justifica de sobra la aventura, pero veremos que tiene también todavía muchas más implicaciones en muchos ámbitos diferentes. Lo primero que nos planteamos, bien, si vamos a realizar una gestión del patrimonio arqueológico, lo primero que tenemos que saber es dónde está ese patrimonio arqueológico, cuál es, qué características tiene y sobre todo a qué agresión está sometido. Hay que hacer un diagnóstico de esas agresiones. Si es en el término municipal tendremos que saber dónde están los 280 yacimientos arqueológicos que tenemos. De manera que si mañana hay en planeamiento hacer un camino, una carretera nueva que pasa por el centro, y es solo un ejemplo, de una villa romana, pues tenemos la herramienta para poder intervenir de forma previa y no porque la máquina entre y cuando empieza a sacar esculturas y mosaicos rotos, como sabemos que ocurre en alguna desgraciada ocasión, pues tengamos que intervenir por vía de urgencia. Se trata de planificar, de coordinar las administraciones, de coordinar todos los intereses para que intervengamos el arqueólogo primero a través de las cautelas arqueológicas correspondientes y de manera consecutiva pues todos los activos de ese proyecto, si es una vivienda urbana como si es un camino trazado en el término municipal. Y esta carta no solamente es catálogo de yacimientos con esas cautelas arqueológicas, también es una zonificación del casco urbano, de manera que en función de lo previsible o la entidad o la valoración que se ha hecho del subsuelo, del casco urbano, desde la experiencia al cabo ya de tantos años, tenemos una zona A, B y C, según sea una u otra la que está afectada por el proyecto de nueva planta, y es un ejemplo también, pues las cautelas arqueológicas son diferentes. Pero avanzamos todavía en la aplicación del modelo. La ley no deja lugar a duda. ¿Quién tiene que realizar la excavación arqueológica de un solar, por ejemplo? El promotor. En Priego hemos dado un paso más allá y se ha realizado una gestión pública de esas intervenciones. Hemos realizado decenas de intervenciones arqueológicas de un tipo o de otro, quizás 60 o 70. Hemos realizado el control de movimientos de tierra a todos los niveles, más de 300. Pues bien, al día de hoy, tan solo en un caso, el promotor ha tenido que pagar su excavación. Normalmente es suficiente con el apoyo de algún peón, lo comentaba antes con José Manuel, algunas horas de máquina por decir, bueno, vamos a colaborar entre todos y tampoco sin que sea un coste excesivo, pero resumiendo, una intervención arqueológica de un particular, no me estoy metiendo en otra altura, en Priego puede tener un coste o cero o por debajo de 1.000 euros en relación a la misma intervención que se puede hacer, por ejemplo, en Córdoba Capital, que a lo mejor sube a 8 o 9.000 euros. Claro, el particular que ve que en lugar de 9.000 euros, o 5.000 euros, o 7.000 euros, pues el coste es cero, la predisposición que tiene a colaborar, en este caso con la administración local, es diferente. Si eso lo multiplicamos con una serie de actuaciones dilatadas y extendidas en el tiempo, pues en Priego se nos han dado casos, también lo comentábamos antes de comenzar la charla, que zonas que no, en el casco urbano que no estaban sometidas a cautelas de ningún tipo, no estaban en zona A, zona B o zona C, nos han llamado o los promotores o los constructores y me han dicho, Rafa, aquí estamos con el movimiento de máquinas en una urbanización y parece que ha salido lo que estamos hablando que podría ser una tumba romana. Eso es impensable en muchísimas localidades. ¿Cómo el que se supone que se ve perjudicado por los intereses de documentación puede llamar al arqueólogo cuando legalmente de forma previa no estaba obligado? La ley sí que es verdad que te dice que los hallazgos casuales los tienes que comunicar inmediatamente, pero ya sabemos que si no hay una obligación, un imperativo previo, no te van a llamar de motu propio. Y en Priego se han dado esas circunstancias, lo cual a mí me ha asombrado y lo que viene a decirnos que, bueno, una parte de esa gestión, de ese patrimonio arqueológico, pues está dando
resultados, porque está calando en la sociedad, ¿no? Por supuesto, la revista Antiquitas, que la verdad en los primeros años pretendimos hacer una revista de investigación, pero bueno, más modesta, tampoco teníamos muchas aspiraciones, pero de pronto nos dimos cuenta de que manteníamos la edición anual, que colaboraba gente, prácticamente nunca hemos tenido que insistir a determinados autores para que nos envíen artículos, sino que ellos de motu propio, en la fracción del año que tenemos específica para eso, que antes de marzo nos envían sus artículos. Creamos nuestro consejo asesor, el sistema de doble ciego, nos envían los artículos, se valoran, la mayoría, como es normal, se aceptan, otros se modifican y otros se rechazan, como en cualquier revista científica de investigación, ¿no? Está en el grupo B de la clasificación integrada de revistas científicas, lo que quiere decir que quien publique en Antiquitas sabe que su artículo se va a valorar desde el punto de vista científico, que no va a ser, mira, ha publicado un artículo muy bueno en la revista de Feria de su pueblo y se molesta porque ahora se va a presentar una posición y no se lo han valorado, ¿no? Si va a publicar una Antiquita, con la certificación oportuna, tiene valoración ese artículo, ¿no? Entonces, antes de dar un repaso ahora en el museo que se ve, sí voy a terminar esta parte de planteamiento general con una serie de lo que yo entiendo como fortalezas y debilidades. La fortaleza es que es un proyecto no politizado importantísimo, importantísimo. ¿Cuántos proyectos de este tipo están vinculados por un motivo u otro a un equipo de gobierno con un color determinado? Llega las siguientes elecciones y se va todo al garete o se queda bajo mínimo pasando una travesía del desierto. Hay que procurar que no haya una politización de este tipo de planteamientos. Y en Priego, al día de hoy, todos los colores que han terminado pasando por el equipo de gobierno han apoyado el proyecto arqueológico en su totalidad, ¿no? Es un modelo válido para ciudades medias y pequeñas de registro arqueológico medio. Claro, este modelo es inaplicable, por ejemplo, en Córdoba capital, porque sería un coste inasumible por parte del ayuntamiento. Pero si el registro arqueológico es de tipo medio, como el que puede haber en Ronda, según me ha comentado José Manuel, o en el caso de Priego, pues perfectamente asumible. El bajo presupuesto económico. Si tú tienes tu arqueólogo de apoyo, tu personal en obra, tu infraestructura mínima como ayuntamiento, con un presupuesto de a lo mejor en torno a 15.000, 20.000 euros, podría empezar a asumir una gestión de este tipo o parecida a esta, ¿no? Luego una gestión integral combinada, museo y servicio municipal de arqueología, de manera que están implicadas las dos partes de la misma moneda. Lo que nosotros excavamos termina depositándose en el museo y nosotros gestionamos la totalidad, desde la excavación, luego restauración, previo permiso oportuno de la Junta de Andalucía, hasta la musealización o la rentabilidad social de ese patrimonio arqueológico. No hay nada baladí el potenciar la dualidad de esa gestión, museo y servicio municipal de arqueología. La concienciación social y proximidad a la ciudadanía, a través, en este caso, por ejemplo, de la Asociación de Amigos del Museo, o ese trato afable y constante con los que forman parte de la arqueología urbana, en el caso de Priego, porque no es lo mismo que los arqueólogos que excaven en una ciudad puedan ser siempre distintos, que a lo mejor la primera vez que conocen a un promotor o que contactan con una empresa constructora, que sepan ellos que el referente al Servicio Municipal de Arqueología, de manera que tiene un momento en el que todos nos conocemos. Ellos tienen el servicio como referencia y hay una relación ya de tipo personal, no tiene por qué ser cordial, pero sí de tipo personal porque todos estamos viviendo en Priego de Córdoba y todos nos conocemos. Eso facilita mucho la gestión, sobre todo en momentos de cierta dificultad de todo el procedimiento administrativo, ¿no? La sensibilización de sectores hostiles, normalmente los constructores, ya lo he explicado y no voy a insistir más en ello. Atención a la investigación, superando el concepto de gestión administrativa. ¿De qué nos sirve? Y lo decimos mucho los arqueólogos, excavar un solar, una parcela, un castillo, un yacimiento al aire libre, da igual. Si luego esa excavación no se publica, queda en un ejercicio administrativo, intelectual por parte de la dirección del equipo que excava, pero eso tiene que transformarse en conocimiento que tiene que estar a disposición de todo el mundo. Primero, del resto de profesionales, a través de revistas científicas, Antiquitas, congresos, etcétera, etcétera, y participando en ello, y luego también devolverle de manera inteligible esa información a la sociedad. Artículos en la revista de feria, ahora sí, en boletines de difusión, en charlas como las que estamos dando ahora mismo, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que intenta alcanzar lo más alto o el nivel ese
de inteligible e ininteligible para la mayor parte de la ciudadanía, porque la arqueología cuando se pone austera, sabéis vosotros que lo es y mucho, pero luego hace falta también un poquito de cancha para que la población reconozca como suyo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Fluidez en la relación Ayuntamiento-Consejería de Cultura, es normal, llega un momento en que la Consejería de Cultura tiene confianza en ese servicio municipal de arqueología y a lo mejor hay un asunto pendiente, llamémosle X, y te llama el arqueólogo territorial diciendo: Rafa, tendría que ir a Priego para hacer un informe, pero ahora estoy muy mal de trabajo, ¿por qué no me hace el informe y me lo remite? Ellos lo ven, lo presentan como suyo, le dan el ok y eso quiere decir que hay confianza y fluidez en esas relaciones, ¿no? Que son fundamentales, sobre todo, no cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas van mal, ¿no? Debilidades, claro, el colapso por crecimiento. Llega un momento que queremos asumir tantas competencias relacionadas con el patrimonio arqueológico que ya no damos abasto y en un momento determinado pues no realizamos la gestión que nos gustaría realizar. De todas maneras, la principal debilidad sería quizás, y lo digo desde el ámbito más sincero y personal, la dedicación personal que requiere. Requiere un sacrificio personal quizás más allá del horario de 8 a 3 administrativo, porque hay momentos, determinadas épocas del año, en que si te limitas a ser un funcionario de 8 a 3, esto no funciona, necesita un poquito más. Y ese poquito más, yo lo hago encantado, tengo mis malos momentos, pero yo sé que hay colegas que a lo menos están dispuestos a asumirlo, y si no, yo quiero trabajar en el ayuntamiento de 8 a 3, pero a mí no me pidan más de la cuenta, ¿no? Por eso digo que va a depender de las personas que en ocasiones esto funcione mejor o peor, pero bueno, en definitiva, como en cualquier parcela de la vida, en cualquier ejercicio profesional, ¿no? Depende de las personas, la aplicación de esos planteamientos varía o no. Bueno, y ya dicho esto, vamos a hacer un repaso. Vamos a dar pinceladas de distintas cuestiones: la instalación del museo, cómo funcionamos y la gran aportación de la arqueología urbana, porque ya digo que 100% prácticamente ha sido gracias al trabajo que hemos realizado en todos estos años. Está claro que la instalación museográfica tiene que tener un mínimo de calidad. Ya, aunque todavía no han pasado a la historia, deberían pasar a la historia aquellos museos en los que en una vitrina se colocan una serie de objetos, en ocasiones sin capacidad de transmitir información ninguna, y hay dos papeles sujetos con una chincheta dando una información generalizada. Todavía tenemos museos de ese tipo, es uno de los asuntos pendientes dentro del ámbito de los museos locales y hay que superar ese nivel. El museo será más grande, más que pequeño, pero la instalación museográfica que haya tiene que tener la calidad mínima para cumplir su función, ¿no? Y estamos pendientes del traslado a una sede definitiva, pero las 4 salas y el museo y el patio de columnas, que tenemos en el Museo Arqueológico, pues procuramos que corresponda a ese modelo de instalación mínima, atractiva, con muchísima información a distintos niveles para que el visitante escoja la información que le interesa. Se puede hacer una visita leyendo muy poquito o se puede hacer una visita en profundidad leyendo todos los paneles y bueno, me alcanza teniendo un conocimiento de la arqueología prieguense mucho más allá de la visita convencional, ¿no? Esta otra, que está dedicada a la arqueología andalusí, que es una de las grandes aportaciones y que ocupa un volumen muy significativo en los fondos del museo. Como cualquier museo arqueológico, en Priego pues, tendremos ahora mismo expuestos, yo no sé si llegaremos al 10%, el 90% son fondos. Cuando nos traslademos a la nueva sede, ahí procuraremos aumentar este porcentaje, pero nunca debe ser una obsesión ponerlo todo, no es el objetivo de una instalación museográfica de calidad. La cultura material, obviamente, variada, también de calidad, arte rupestre paleolítico, con una cabeza de cabra, en fin, armamento ibérico, cerámica ibérica, jarrita, arte clásico por excelencia, de época visigoda algunas inscripciones en tumbas, Indominio Confido, confía en el Señor, de época andalusí algunas piezas singularísimas, como este bronce que representa un halcón y sería seguramente un remate de un candil o algo similar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de la tradición, ya solamente una pincelada que doy. Las artes y costumbres populares también las queremos exponer. De hecho, el proyecto museográfico, que con suerte vamos a terminar el edificio el año que viene, solamente el edificio de exposición permanente, y luego hay una parte administrativa,
y otra de exposiciones temporales. Va a tener 2 plantas de arqueología y una de arte y costumbres populares. Hasta ahora esta colección de arte y costumbres populares, que es la colección Marcos Campos precisamente, pues ha sido itinerante, con exposiciones coyunturales, se ha cedido a muchísimas localidades del entorno de Priego. Aquí, por ejemplo, si no me falla la memoria, de una exposición que hubo en La Rambla, todos son fondos de la sesión de etnografía de la colección de Marcos Campos, o bien para reconstruir contextos completos, en este caso una escuela tradicional de la primera mitad del siglo XX, porque la calidad de los fondos permite este tipo de recreaciones de contextos completos, ¿no? El museo, lo que no se ve, es evidente que tiene que haber una infraestructura mínima, administrativa. La biblioteca especializada, tenemos más de 300 revistas de intercambio regulares con Antiquita, más muchísimas monografías que ahora mismo se están indexando y que forma parte del conjunto de bibliotecas especializadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y desde internet, desde la página web de esta biblioteca especializada, se pueden consultar los fondos, al menos ver qué fondos tenemos, ¿no? El almacén, por supuesto, convenientemente ordenado, igual que el registro de entrada, el inventario y catálogo general, etcétera, etcétera, que ahora mismo lo hemos actualizado el año pasado y tenemos ya una interfase más moderna, más atractiva, que ahora mismo también estamos trabajando en la actualización de estos fondos, la documentación para publicaciones científicas o para el control de ese sistema de inventario propio del museo, que pasaremos al domo en el futuro. Lo hemos hecho con esa intención. Salas de investigadores, en este caso compañeros de la Universidad de Huelva, de Granada y de Córdoba, viendo materiales de los fondos del museo. Un pequeño laboratorio de conservación-restauración, que podemos externalizar algunos de los trabajos, pero aquí hay un mínimo de infraestructura para poder realizar las labores propias de conservación y preventiva y de mantenimiento de las colecciones. Por supuesto, con los contratos temporales que tenemos, pues vienen restauradores durante 3, 6 meses, 1 año, y avanzamos bastante en estos trabajos previos de preparación al nuevo montaje museográfico o simplemente mantenimiento de colecciones, como una de las obligaciones fundamentales. Todos reconocéis que este tipo de trabajo mejora muchísimo la apreciación del objeto, y con esa mejora de la superficie del objeto se mejora la capacidad también de transmitir información, ¿no? Otro ejemplo más de estos trabajos de conservación. Otros más. Abajo es tal cual la foto hecha el día de la excavación y cómo termina. Una cerámica aparentemente amorfa, rota, muy fragmentada, llena de barro, pues se convierte en 3 jarritas de producción local de los alfares de Medina Baiga o Madina Bigus, que es el nombre árabe de la ciudad islámica. Y así se van acumulando formas que ya se pueden documentar, que se pueden exponer. Mantenimiento, no siempre basta muchas veces con una intervención. Hay objetos especialmente sensibles como los metálicos, en especial el hierro, que requiere un mantenimiento con personal especializado, ¿no? Por supuesto, el contar con las generaciones futuras, los escolares y su concienciación a nivel de currículum escolar es importantísimo. Tenemos muy buenas relaciones con algunos profesores que creen que el museo es una herramienta especialmente útil para desarrollar valores de concienciación sobre el patrimonio, y aquí tenemos, pues bueno, una de las muchas cosas conjuntas que hemos hecho con algunos de estos profesores, cuadernos del alumnado para primaria, actividades de este tipo que se programan al cabo del año con motivo del Día Internacional de los Museos y 1001 ocasiones. Son excavaciones realizadas con un concertina adaptada a los escolares, que tienen muchísimo éxito. La asociación de amigos del museo, que se creó también en los años 90 y que ha formado parte de esa relación con la sociedad de la institución. Y ha estado, cuando ha habido que formar una plataforma ciudadana para pedir el traslado del museo, se colapsó hace algunos años. Ellos han formado parte muy activa de esa plataforma, y al día de hoy, si todo va bien, las obras comenzarán antes de que acabe el año. Para diciembre de 2018 teóricamente tiene que estar el edificio terminado, el de exposición permanente,
de modo que con suerte a medio plazo podremos reabrir al público la colección permanente en las nuevas instalaciones. Ya no es una fantasía de futuro, ya no es un proyecto que podría cuajar o no, sino una realidad a medio y corto plazo, ¿no? También tenemos redactados los proyectos para el edificio administrativo, donde va para el Servicio Municipal de Arqueología, biblioteca, sala de investigadores, almacén, etcétera, etcétera, y el edificio donde va a ir las exposiciones temporales. Porque ya hemos dicho que no se puede exponer todo, pero eso no quiere decir que anualmente podamos, o bien desde la parte de etnografía o de la arqueología, hacer exposiciones para que esos fondos vayan circulando y para la población local sea una novedad recurrente y no digan, no, ya no voy al museo que he ido 4 veces y ya me lo sé de memoria. No, es que esta exposición es nueva, va a estar 6 meses o 1 año y la población local tiene justificada ya la revisita del museo, ¿no? Arqueología urbana es una de las cuestiones más gratificantes porque ya os comento que ha sido la arqueología desde el servicio municipal la que ha permitido conocer lo que antes era oscuridad casi absoluta en esta evolución, ¿no? Así muy rápidamente vamos a ver algunos hitos. Tenemos, bueno, una vista aérea de Priego, el Tajo de la Darbe, famoso Tajo de la Darbe, no tan famoso como el de Ronda, y la vista es muy pequeño, pero Tajo al fin y al cabo. También tenemos nuestro suicida que se tira por ahí. Da para eso. Da para eso la altura. Pues bien, el manantial de la fuente de la salud, y en torno a ese eje de agua, tenemos en los asentamientos prehistóricos, en el entorno del Palenque, la zona centro, el barrio de la villa, neolítico, calcolítico, el pagus hispano-romano que tiene su origen en una villa romana que excavamos en el 2007, ahora veremos alguna diapositiva, y que se va prolongando hacia el oeste. Y la fundación de nueva planta de la ciudad árabe a partir de mediados del siglo VIII se convierte primero en un campamento, el asentamiento, un campamento árabe, que un siglo después, en torno a 863-65, ya aparece citado como ciudad en la fuente, con 2/3 de defensa con el Tajo y una parte abierta a la parte superior de la plataforma del travertino, donde se ubica el casco antiguo, que es donde estaba la mayor parte de las defensas. Ahí tenéis el Tajo de Priego. En la parte esta no hacía falta hacer un sistema defensivo muy complejo, se trata de retallar el Tajo, recrecerlo con una muralla de un par de metros o 3, y aquí ya el parapeto y las torres, 2 de ellas se conservan todavía como senadores, y otras que veis donde estaban, pero que se han arruinado prácticamente en nuestros días. La parte más antigua de época omeya, y el resto, el mayor sector de lo que vemos corresponde al periodo bajo medieval cristiano. Ahí tenéis el periodo prehistórico, pues bueno, una de las fosas neolíticas que excavamos, coincidiendo en el lugar con la necrópolis de época almohade, la fosita, entre el cuarto y el quinto milenio antes de Cristo, cerámica a mano, sierra tallado, hueso de fauna, etcétera, etcétera, ¿no? La villa romana, de la que hemos excavado el sector noroccidental y hemos reconocido pues la zona residencial con un mosaico y el sector de termas, ¿no? Tenéis un detalle de esta muy arrasada pero perfectamente identificable, el mosaico alto imperial entre finales del siglo I y primera mitad del siglo II, algunas tumbas, un horno de cal y sobrepuesta a este horno de cal una serie de tumbas posteriores del siglo III al V. Ya llegamos a la ciudad islámica. La fundación es nueva en el barrio de la villa, un recinto amurallado que tiene primero una primera muralla en torno a la calle Real, paralelo a la calle Real, con su foso defensivo de época omeya. En el siglo X se abandona esa primera muralla, se construye una segunda, ahora veremos cuál sería su aspecto según la recreación que hemos hecho, la suma de todas las excavaciones que hemos realizado. La Alcazaba, residencia del gobernador, en total unas 4 hectáreas y media, no llega a 5 hectáreas de perímetro amurallado. En torno a 1 kilómetro aproximadamente será de lineal de muralla, y el resto hasta 36 hectáreas, arrabales con necrópolis de época omeya, necrópolis de época almohade, como la gran necrópolis del Palenque, un barrio de alfares, hemos localizado más de 20 alfares y hemos excavado una buena parte de ellos, un gran campo de silos excavado en el sustrato geológico de travertino, y el resto pues arrabales.
zona residencial o zona despejada para cultivo o en todo caso sectores no edificados, ¿no? La arqueología de Priego es muy curiosa en el sector superior de la plataforma porque en ocasiones el nivel medieval, la cota de uso de la Edad Media está por encima del actual. Aquí veis 2 silos reaprovechados como basureros y la boca de estos silos estaba prácticamente rasante con el pavimento actual o un poquito incluso por encima, ¿no? Esa es una peculiaridad de esa zona de travertino que no necesitaba cimentaciones profundas y en algunos sectores solo podemos documentar de la ciudad islámica lo que en su día ya estaba debajo de tierra: tumbas, cimentaciones si son profundas, pozos negros, pozos silos, etcétera, etcétera. La Alcazaba, la antigua residencia del gobernador, aparentemente era un castillo bajo medieval cristiano hasta que empezamos a excavar con motivo de su donación a la ciudad en el año 96. Hemos realizado 5 campañas y 2 de apoyo a los trabajos de restauración, con unos resultados magníficos, tanto a la excavación arqueológica como al menos el segundo de los controles arqueológicos de la Torre del Homenaje. Ahora apuntaré alguna cosa. Aquí tenemos las plantas sucesivas, como de época omeya. El registro arqueológico es menor porque sí hemos podido demostrar que los cristianos a partir de la primera conquista lo que hacen es forrar la muralla islámica y recrecerla. Si quisiéramos ver la Alcazaba omeya o quisiéramos tocarla, tendríamos que quitar la sillería bajo medieval y a 40 o 50 centímetros nos encontrábamos los tapiales andalusíes. Es algo muy generalizado y Priego no es una excepción. Y aquí tenéis el único sitio donde a modo de ventana tenemos ese registro arquitectónico de la Alcazaba de época omeya, un hormigón magnífico con una torre del siglo XIV adosada y un recrecido del siglo XV. Pero esto corresponde a época almohade. Los sondeos que hemos hecho en el entorno del castillo pues nos han permitido, a modo de pequeños flashes, ir interpretando que la Alcazaba andalusí es un recinto cuadrangular con torres en las esquinas, también cuadrangulares, y pequeños contrafuertes irregulares en planta a un lado y otro lado, ¿no? Ahí tenéis una de las torres de época omeya y sobrepuesta a esta torre pues el castillo bajo medieval, utilizando como cimentación la torre anterior. Los contrafuertes, aquí lo tenéis, el resto obra bajo medieval cristiana, pero los contrafuertes perfectamente reconocibles. Un siglo de época omeya con la cultura material asociada de finales del 9 y principios del 10. Puertas bajo medievales que tienen el núcleo interno, que la unidad estratigráfica que veis aquí 80, con un aparejo califal típico, asoga y tisón, y porque aquí la casualidad hizo que el estado de ruina del muro nos permitiera acceder al interior al migajón de sillería que correspondía a la fase fundacional del castillo, nada que ver con el castillo bajo medieval, ¿no? Una puerta del espacio de lisa entre la muralla principal y la muralla, el antemuro, y en la Torre del Homenaje, la última actuación que se acaba de abrir al público hace aproximadamente dos meses. El control arqueológico no solo ha realizado estudios de paramentos y ha dado la información necesaria para poder, por ejemplo, reconstruir alguna serie de ventanas que estaban desvirtuando la apariencia de la torre. En este caso esta ventana del siglo XVI, esta ventana también traga luz, recuperamos la inscripción fundacional de la torre, o el lugar, o mejor dicho, donde estaba la inscripción fundacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la gran novedad de esta actuación, o al menos la singularidad, es que hemos podido documentar recuperar restos de armaduras del siglo XIV-XV, de armaduras de placas, y sobre todo, algo inusual en la península ibérica al día de hoy, de la conquista cristiana de Priego de 1341 y quizá una anterior de Muhammad IV, 7 puntas de flecha clavadas en los morteros todavía de la torre, en el lado contrario justamente al de la fotografía, ¿no? Y también gracias a la documentación de paramentos pues hemos podido reconstruir la almena en según qué sitio gracias a esto, a que hemos podido localizar totalmente condenadas 5 de las almenas originales de esta fase, pero con su parapeto completo y su aspillera, que por dentro una de ellas era registrable, de manera que no tuvimos problemas con la Junta de Andalucía en cuanto a permisos para plantear una reconstrucción científica de la continuación del lienzo. Este lienzo que habéis visto aquí es la continuación
de esta parte de aquí, ¿no? Pues bien, el resto de la muralla que hemos visto la fundacional de época ermidal, cómo se amplía en el siglo X y algunos de los hitos fundamentales, el foso excavado en la roca con su escarpa, su contraescarpa y fondo plano. Aquí tenéis la sección. Siglo IX con total seguridad, y es posible que se trate del foso de las murallas fundacionales de Priego del siglo VIII, pero todavía tendremos que demostrarlo, pero al menos muy temprano, tanto que en el siglo X ya se abandona, a veces formando parte de medianeras de edificaciones, la muralla de época almohade, en este caso concreto, que a pesar del estado desmochado que tenía, la altura total era casi 8 metros, si no me falla la memoria, y hicimos un esfuerzo, como siempre, de dignificación de esos restos para que se puedan reconocer por parte de la población. En la parte superior se reconoce mediante el almenaje, y allí donde las tongadas han mantenido la cara hasta nuestros días, pues son perfectamente accesibles, ¿no? Y visibles. Más muralla, en este caso una torre albarrana que excavamos hace ya bastantes años, que al principio nos desorientó porque no teníamos claro todavía las características del antemuro y se apartaba mucho de la línea principal, pero cuando pudimos excavar con posterioridad algunos sectores próximos, pues todo se dibujó perfectamente. Hemos recurrido también a la documentación textual o gráfica que tenemos, una reforma de 1801, donde vemos algunos elementos ya desaparecidos, como la torre octogonal, torre ochavada, había una puerta, la Puerta del Sol, que ya no está, y el Tajo de la Darbe, jalonado con torres, de las que actualmente solo se conservan 2 y parte de una, pero que en este momento, del principio del 19, todavía se mantenía. Gracias a eso, bueno, más intervenciones arqueológicas, que ya nos iban permitiendo sacar sesiones de cómo se configuraba esta ciudad islámica y cuáles eran sus defensas, con su torre y muralla, su antemuro islámico y su foso, y las aportaciones que se encastraban literalmente de época cristiana. Ya queda demostrado que la ciudad islámica tenía un recinto amurallado y los cristianos no lo amplían, lo mejoran, lo refortifican, pero no amplían la superficie. Aquí tenéis este bastión bajo medieval cristiano, la lisa islámica, el antemuro muy arrasado de época almohade y el comienzo del foso. Y ya en esa época, con esa intención de poder hacer accesible e interpretable los restos, empezamos a hacer una primera propuesta de reconstrucción de cómo era, en este caso, la Puerta de Santa Ana y el recinto amurallado, que en ocasiones, y hemos visto que más en esta puerta, llegó a ser bastante complejo, con una muralla principal, otra secundaria e incluso una tercera, ¿no? Aquí había muchos interrogantes, el acceso, si era directo a través de un puente sobre el foso, si era en recodo, si esta muralla alzaba lo suficiente para proteger la muralla, o si tenía el foso inmediato no sería necesario. En fin, había muchas dudas que hemos ido afortunadamente solventando con el paso del tiempo, hasta que hemos llegado a esto. Esto lo traigo casi como novedad, lo presenté hace 3 días en el Castillo de Priego, en una charla que estuvimos dando, y es la suma del registro arqueológico documentado, de la documentación textual que tenemos en fuentes o bien contemporáneas, algunos datos, o posteriores a los siglos XVI, XVII y XVIII, me refiero por medievales. De manera que tenemos Priego, la reconstrucción del recinto amurallado, no el casco urbano, que esto es una insinuación del callejero actual, aquí lo importante es la muralla, tal cual estaba en 1492. ¿Por qué hemos escogido 1492? Para poder sumar toda la información arqueológica de las murallas. Si reconstruimos la ciudad islámica, el siglo XII y XIII, no podíamos dibujar nada del castillo bajo medieval, ni la torre del homenaje, ni el resto del recinto. Por eso hemos cogido esa fecha tan tardía para poder dibujar lo que hay de ciudad islámica, que es mucho, y del castillo bajo medieval, que en el caso del castillo es muchísimo, ¿no? El Tajo de la Darbe, con una pequeña muralla, con su parapeto y su almena, la alcazaba ya muy transformada, con su antemuro, su puerta, la torre del homenaje, las 3 puertas que tenía Priego, la puerta vieja o de bisagra, no, la puerta vieja o de San Bernardo, la puerta en recodo entre el arco de la Encarnación, que es este de aquí, y la puerta de Santa Ana, que es el dibujito que habéis visto antes, y la torre ochavada, que es la que hemos reconocido en el dibujo que yo he puesto. Un foso defensivo que hemos excavado en 3 puntos al menos, 11 metros de ancho y unos 3 metros de profundidad. Esta torre es una de las que os he enseñado en diapositiva. Esta la hemos excavado también, esta la hemos excavado también. Aquí tenemos fuentes documentales, aquí hemos excavado muchísimo.
Aquí también esto se conserva todavía, en el castillo por supuesto, y lo que hemos documentado en el adarve, y aquí la Puerta del Sol. De manera que no es un dibujo fantasioso, sino un dibujo de base científica. ¿Qué ocurre? Que hay huecos. Cuando hacemos la reconstrucción, la suma de todo lo que tenemos, pues se nos quedan huecos. Pero tampoco hay ningún disparate. Allí donde a lo mejor entre torre y torre hay un espacio suficiente para colocar dos torres, colocar dos torres. ¿Que excavamos luego en el futuro y resulta que en lugar de una torre islámica hay una modificación cristiana? Pues modificaremos el dibujo, pero lo que no podemos hacer es llegar a este nivel de reconstrucción con la voluntad de hacer inteligible algo tan fundamental como un recinto amurallado de la Edad Media, con lo importante que es, y más en la sociedad militarizada feudal, y luego presentar zonas oscuras. Si queremos que las cosas se entiendan, hay que hacer pues una abstracción en aquellos lugares donde nos falta la información. Pero no creo que estemos muy alejados del modelo final. Y aquí un detalle del lado derecho, en el que predomina la fortificación islámica, veis la complejidad de la puerta de Santa Ana. El foso, el acceso, se entra, se pasa a la lisa, se continúa por aquí, se gira de nuevo a la izquierda y entramos al eje principal de la calle. A la derecha un jamás, que lo hemos cavado completamente, y al final la actual parroquia de Santa María, que es la antigua mezquita al-Jama de época almohade. Los silos, cuando se convierten en basureros, los pozos negros, la basura en general es uno de los elementos de mayor capacidad de aportación de información para los arqueólogos, y aquí tenéis pues uno de ellos en fase de excavación con la cerámica casi completas que se arrojaron en su día porque ya estaban inutilizadas, ¿no? Una sesión de uno de los muchos silos que hemos excavado. La arquitectura doméstica, que también está representada sobre todo en las laderas de la plataforma de travertino. Arriba hemos visto antes en una fotografía uno de los silos que permitía interpretar que el suelo medieval incluso estaba a una cota superior del actual, pero aquí no. Aquí en ladera sí hay convencionalmente una acumulación típica en ladera sobre la ruina y el abandono de, en este caso, una casa de época almohade, que a su vez se sobrepone a una necrópolis. Aquí tenéis también arquitectura doméstica muy arrasada pero interpretable del patio central de una vivienda. Otro detalle de la foto: la gran necrópolis de época almohade, con las dos fases que tiene. Una primera fundacional, equidistante, 1 metro las tumbas. Se agota el espacio funerario, se acumula tierra, aproximadamente unos 70 centímetros de potencia, tierra virgen, y hay una siguiente capa de enterramiento. Se densifica tanto el enterramiento que llega a haber una densidad de un muerto por kilómetro cuadrado, un muerto por metro cuadrado, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, cuando se abre esta fosa, el cráneo se mueve para colocar el difunto nuevo. Este esqueleto no tiene la disposición ritual del lateral derecho islámica porque si avanza la posición de las piernas altera la tumba anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Sesiones longitudinales de las tumbas, el gran barrio alfarero, con una cantidad significativa de alfares, de hornos de barras, donde se colocaban las barras cosidas, formaban unos estantes y se producía la cocción. Esto no quiere decir que sea una especialización de esta tipología de horno. Se podría cocer cualquier tipo de recipiente, pero sí que es verdad que es un modelo que entra desde Próximo Oriente a través de la península ibérica, a través del norte de África, y que en Priego, por motivos X, quizás por la importante influencia almohade que tuvo, con presencia efectiva norteafricana, se dio con bastante asiduidad, ¿no? Muchísimo más frecuente que el horno moruno típico, el que se dice tradicional de época romana. En ocasiones hemos tenido mucha suerte y hemos excavado las producciones más logradas que se abandonan y con ataifores apilados, 4 o 5, con los atifles todavía in situ, cientos de recipientes, algunos completos, rajados, deformados la mayoría, pero que nos está hablando de ese momento trágico para el alfarero que sufrió las consecuencias, pero que nos da una información valiosísima de cómo era la disposición dentro de los hornos, las piezas que se cosían, los problemas a los que se enfrentaban, cuáles eran las rutas comerciales, porque obviamente esto era para la comercialización del entorno de Priego, de su cora, que llegó Priego a tener cora
una especie de ámbito provincial y de un comercio pues, a media distancia, ¿no? Toda la tipología que se ha reconocido de estas producciones locales, de los alfares de Medina Vigo, en ocasiones tinajas, que se han podido reconstruir también con las formas completas, y ha sido tal el volumen de cerámica vinculada a excavaciones arqueológicas y a contextos concretos como un barrio alfarero de época almohade, que en ocasiones, y es también un elemento gratificante en tu trabajo, nos la han pedido para exposiciones como esta del Louvre, que se celebró hace 3 años, dedicada a las relaciones entre Al-Ándalus y el norte de África. Pues bien, ahí está montando una de las tinajas que excavamos en la calle Lozano Sidro, ¿no? Y estuvo allí expuesta pues varios meses, ¿no? Eso quiere decir que el trabajo desde lo local no quiere decir que esté aislado, porque puede, a través de las revistas de investigación y a través de los medios convencionales, pues llegar, bueno, por supuesto, al entorno europeo más próximo, y que un museo de la categoría del Louvre, con el renombre que tiene, pues pueda acercarse a un museo local con la intención de pedirle para una exposición una serie de piezas. Y es porque ellos conocen la actividad, en este caso fue a través de un artículo de Antigüita, otra circunstancia, pero hoy día con los medios que contamos, el que trabaje en lo local no quiere decir que estemos aislados del mundo, para nada, ¿no? Agua, aljibes, hemos excavado al menos uno. El hamam del gobernador en el recinto de la Alcazaba, que está pendiente de su reexcavación en el futuro para su puesta en valor. Ahora mismo lo tenemos convenientemente tapado. El hamam de la calle Santa Ana, que a lo largo de 20 años, y aquí sí que es interesante la proyección de futuro, realizamos una primera excavación hace más de 20 años, 10 años después una segunda, y una tercera casi 10 años después. Al cabo de 20 años sumamos los planos de las 3 excavaciones y nos dio el 100% del hamam. Además, la segunda excavación, claro, como veíamos que los pavimentos, en este caso de mármol blanco, no este, sino este que asoma por aquí y otro que había en otra de las salas, penetraba, continuaba en la parcela siguiente, ya tiene las cautelas arqueológicas, pero con una precisión de centímetros. De hecho, cuando empezamos a excavar y abrimos uno de los sondeos, pues estábamos hablando con los trabajadores que teníamos, que a 1,82 íbamos a encontrar un pavimento de mármol blanco. Y decía, bueno, aquí qué aparato habéis traído, como lo sabéis, porque a 1,5 metros el solar de al lado, hace 10 años lo pudimos excavar y el pavimento penetraba debajo de esa edificación que no tenía aprovechamiento bajo rasante, no había bodega, por lo tanto sabíamos que estaba ahí. Efectivamente, como un elemento casi mágico, al 1,82 apareció el pavimento de mármol. Y la suma de esas excavaciones, pues esto. Ese es el hamam principal de Priego, el público, que tiene pues un pequeño vestuario con sus toalletes de entrada para dejar la ropa, para sentarse, una escalera, otro tramo de escalera. Aquí estarían las letrinas seguramente, aunque no la hemos podido documentar, y la sala fría, templada, caliente, y el horno con el sistema de Pocautum para mantener caliente la bañera, y una bañera y otras bañeras, con su arco de herradura separando los ambientes centrales de la sala de los de baño propiamente dicho, ¿no? Ahora va a comenzar la última obra que queda de aprovechamiento de esta parcela, y dentro de poco podremos tener abierto al público lo que queda de los baños, dentro de una ruta que hemos diseñado, ruta de arqueología urbana, y ahora veréis algunas de las que ya están totalmente visitables y completamente terminadas, ¿no? El tesorillo de la cava, un tesorillo que apareció en 1959, el mayor conocido de Al-Ándalus del norte de África, y una de estas monedas, la única que conocemos, acuñada en Priego, Vigo. Priego, por lo tanto, llegó a acuñar moneda, aunque el testimonio sea tan escaso como medio digan, pero como es suficiente, pues queda como testimonio también de esta singularidad del Priego almohade. Una nuez de ballesta, muy bien conservada, alfileres para el pelo, aplicas de cajita. Esto también es muy interesante porque nos habla de la educación en Al-Ándalus, y en este caso es un omóplato de un macromamífero donde está el alifato, las letras árabes, como si fuera nuestro alfabeto. Servía para el aprendizaje por la cara de la muestra, que se supone que haría o el padre o el maestro. Estaba todo el alifato, el alumno memorizaba las letras o las letras, le daba la vuelta al hueso y con una tinta deleble se copiaba, se corregía la muestra, se pasaba un trapo húmedo, y así es como se aprendía
árabe. En el siglo II se interesa el Priego y en general en Al-Ándalus y en el mundo árabe, con el agujero incluso para pasar una cuerda. Y bueno, aquí faltaba, bueno, en el lateral está el agujero donde se colocó el cálamo de la escritura. Talismanes relacionados también con la religiosidad popular, normalmente con suras coránicas, en plomo, con la industria textil, vasos de vidrio, cerámica, y una vez que tenemos esta visión general de todo lo que ha aportado la arqueología, hay una parte que hay que comenzar a ponerla de forma inteligible para la sociedad. Diseñamos hace unos años una ruta de arqueología urbana que con un poquito de suerte en unos años tendrá 8 o 10 estaciones totalmente terminadas, solo tenemos 2. Una, son edificios que están donde encontramos los restos, en espacios públicos, accesibles por toda la ciudadanía, que tendrán su horario y tendrán que ser con visitas guiadas. El diseño es distinto, no queremos, salvo la cartelería general y el logo general, no queremos unificarlo, queremos que si se ha excavado un horno romano tenga un edificio propio con un diseño museográfico propio, y si hemos excavado un horno andalusí, pues que tenga el otro distinto, y así, para que tampoco crea algo excesivamente uniforme, aunque sí en cuestiones de publicidad que serán regulares en uno y en otro. En este caso corresponde a un horno de cal, una primera sala donde se expone el priego romano, el horno de cal, en qué consistió la excavación, una de las tumbas, la maqueta del horno, y una vez que el visitante ha contextualizado bien el priego romano y qué es lo que va a ver, pasa a la siguiente sala, a la sala oscura, y se entra por aquí o por aquí, no se ve a la derecha, y ya visita el horno. Una estructura grande, imponente, que si no la musealiza de esta forma, en una cámara cerrada y convenientemente musealizada, pues no es atractiva. Esto no es una escultura romana que cualquiera ve unos valores estéticos porque compartimos un elemento cultural, un sustrato común. Tú colocas este horno al aire libre y con un techo de uralita y no tiene capacidad de transmisión ninguna, además que se convierte en un basurero al segundo fin de semana, ¿no? Pero ahí entras como en un sitio oscuro, tenebroso, que me voy a encontrar que no, y de pronto te asomas a una barandilla y 2 metros por debajo tiene el horno, además que tiene unas dimensiones respetables, ¿no? La gente entra como a un sitio mágico, ¿no? Este otro, se trata de un horno andalusí de barra, este que hemos visto antes el proceso de excavación, y aquí tenemos la instalación por dentro, con su maqueta, su cartelería y el registro arqueológico tal cual, convenientemente consolidado. La maqueta para que se pueda entender bien cómo funcionaba, y una pequeña insinuación ya es suficiente para que, además de la cartelería que hay, se pueda entender las singularidades de este tipo de estructuras. También el territorio, estamos colocando cartelería, sobre todo las atalayas, teníamos al menos 15, algunas fortificaciones menores, medievales, y otros elementos que poco a poco se van a ir sumando a este tipo de rutas que tanto gustan a la explotación turística de los lugares, ¿no? y que yo entiendo que tiene que formar parte de la historia, no en exclusividad ni el objetivo último, pero sí que tiene que formar parte de la historia de manera indiscutible. Por lo tanto, colaboramos mucho con el área de turismo y vemos el modo y manera de rentabilizar desde el punto de vista didáctico este tipo de elementos que llaman la atención, porque las torres atalayas, cualquiera que vaya a Priego es algo que empieza a ver y claro, te imaginas que son medievales porque es algo casi de perogrullo, pero cualquier información que se te dé la agradeces, ¿no? Porque ni todas son contemporáneas, ni todas son cristianas, ni todas son islámicas, y da lugar a muchas interpretaciones curiosas, ¿no? Y la arqueología del territorio, ya de pasada, pues Priego es un territorio muy quebrado, tiene la cumbre máxima de la provincia de Córdoba, 1500 metros, y esa singularidad territorial es también una singularidad en el registro arqueológico. Y aquí, a lo que hablaba antes en relación a la planificación, pues nos vemos sometidos al imperativo de la sorpresa cuando no podemos planificar. Si la administración planifica un camino, eso es previsible y podemos actuar, pero ¿y si una cantera que está trabajando empieza a poner cargas de dinamita y la máquina está preparando el terreno para la voladura, encuentra un cavernamiento y resulta que empiezan a aparecer huesos de gigantes o de dinosaurios, como nos decían? No eran de gigantes ni de dinosaurios, pero sí la fauna del Pleistoceno medio final,
de hace unos 160.000 años y eran pues de corzo, de oso, de ciervo, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos una actuación de urgencia, se quedó ya la cantera, este sector sin explotar, se pasaron al sector de enfrente y ahora mismo convenientemente ya acondicionado el entorno, pues está protegido para el futuro, porque nosotros con nuestra excavación también de oficio lo que vimos que no podíamos agotar la estratigrafía del yacimiento, que habíamos arañado escasamente la superficie, que el cabenamiento estaba cubierto todo por brechas y ahí hay corte para excavar el Pleistoceno en la comarca de Priego y no poco. El único dolmen del sur de la provincia de Córdoba lo excavamos nosotros, el dolmen de la Lastra. En ocasiones de pronto un ópidum perfectamente conocido que sabe el dueño de la parcela que tiene allí una fortificación, en este caso de época ibérica, pues resulta que a lo mejor vende la finca y el nuevo propietario decide mejorar la explotación y para mejorar la explotación mete una máquina y lo que era apenas una muralla que afloraba en 60 centímetros se te convierte en una muralla de 4 o 5 metros de altura. Ahí ya se había enterrado parcialmente, ¿no? Pues claro, tienes que intervenir, valorar el bien, diagnosticarlo, ponerte en contacto con la propiedad para ponerle conocimiento del daño que se puede hacer, de la protección legal que se tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y en otras ocasiones algo tan anecdótico como una fuente romana que de pronto al dueño le da por perfilar la Junta de los Sillares con cemento, como si fuera el patio de su casa, de su cortijo. ¿Hay mala fe? Evidentemente no, es creía que estaba mejorando la apariencia de la estructura hidráulica, ¿no? Pero bueno, ya digo que el nivel de intervención lo llevamos a cualquier escalafón, no solamente a de las actuaciones, ¿no? Y en el caso del territorio, pues no siempre estamos hablando de arqueología monumental, grandes fortificaciones ibéricas, romanas, estructuras hidráulicas, puede ser una arquitectura difícil incluso de reconocer, pero extraordinariamente interesante. Tenemos localizado buena parte, si no la mayor parte, de los yacimientos Andalucía de las revueltas de Inmastana, que es el alter ego de Ixapsum de la sierra de por aquí, pues la comarca de Priego, y bien la fuente árabe, en Tavis V, de Injayán, etcétera, etcétera, habla de una serie de asentamientos de rebeldes y nosotros pacientemente hemos ido cresteando la sierra y hemos ido identificando cada uno de estos asentamientos y algunos de ellos identificándolos sin ninguna duda. Por ejemplo, Asparragaira de la fuente árabe corresponde al actual vértice geodésico Esparragal, se ha mantenido, ¿no? Y llega al vértice geodésico Esparragal y te encuentras lo que esperaba encontrarte, ¿no? Las alineaciones, los restos de muralla, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, el futuro ya está aquí, la nueva sede institucional, después de más de 15 años peleando, parece que por fin estamos en el camino de la fase final de consolidación del proyecto de Priego. Va a ser en el Recreo de Castilla, aquí tenéis una foto romántica de la segunda mitad del siglo XIX. Y este es el proyecto, este es el parque, el jardín, como tiene varios miles de metros cuadrados, y va a tener un antiguo molino, que es la exposición permanente, 2 plantas de arqueología y una de arte y costumbres populares, las exposiciones temporales y la parte administrativa, que está convenientemente unida con la parte expositiva a partir de los bajos de carnicería real en un edificio del siglo XVI que tenemos aquí. La gente, el visitante normal, entraría por aquí. De manera que conseguimos un complejo en un contexto hasta ahora marginal y deteriorado del conjunto histórico, pero después de los últimos trabajos de rehabilitación esto ha cambiado muchísimo. Ahí tenéis el aspecto actual, después de los trabajos que se terminaron hace 3 años del conjunto. La fotografía está hecha desde lo que va a ser la sede de la exposición temporal. Y aquí tenéis ya la pieza de conexión entre la cota 650 metros, que es la cota del barrio de la Villa, la parte superior de la plataforma de la Darbe, con aquí hay muchos desniveles, con la parte del futuro museo. Esto se terminó también hace unos 3 años y a partir de aquí ya lo que nos queda es, el año que viene, terminar la obra, pensar en ajustar el proyecto museográfico, trasladarnos, y lo que a mí me gustaría, lo que estamos consiguiendo, la verdad que tampoco me voy a quejar, con contratos temporales, contratos de la Unión Europea, de la Junta de Andalucía, del Ministerio, que tenemos un arqueólogo de apoyo 3 meses, un restaurador 6 meses, un dibujante 2 meses,
pues conseguirlo de forma permanente. A mí me gustaría tener un conservador de manera permanente, me gustaría tener un restaurador de forma permanente, para que todo este volumen de trabajo de forma sistemática se pueda planificar y no tenga que estar pendiente de los boletines a ver cuándo hay una convocatoria, porque esto que lleva aquí ya unos meses interesaría sacarlo adelante, ¿no? Pero bueno, el camino está trazado, hemos aguantado casi 30 años, hay futuro y espero que sea más y mejor durante muchísimo más tiempo y que me sobrepasen y que cuando yo esté criando malvas se siga hablando del Museo Arqueológico de Priego. Nada. Abrimos un turno pequeñito. Sí, no prisa lo tenemos nosotros. ¿Sabes? Tienen que volverse. Ponemos un turno pequeñito, ¿sabes? Por si hay alguna pregunta, alguna duda. Pues yo es que a mí me corroe la envidia, claro. A ver, no puedo decir otra cosa, ¿no? Y bueno, yo deciros que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, que aunque yo sé que cuando empezáis la andadura nadie se plantea iniciar algo con la meta de convertirse en un modelo, pero al fin y al cabo te terminas convirtiendo en un referente, ¿no? Y yo creo que hoy día en los museos locales Priego de Córdoba es un referente en el que hay que mirarse y en el que además yo creo que hay obligación de mirarse. Porque soy una ciudad pequeña, porque habéis hecho un trabajo ímprobo, ¿sabes? Echándole más horas que un reloj, como tú has dicho. Yo creo que las personas en esto, por supuesto, que son importantes. Si no hubiese estado un Rafael Carmona detrás de esto, seguramente no hubiese salido, por lo menos, como está. Algo puede que mejor, pero diferente, desde luego. Aquí bueno, sí que hay eso no lo sabemos. Nosotros en historia nunca trabajamos con condicionales, es verdad, pero que sí es cierto que si no hay una voluntad decidida por parte de personas concretas, con independencia del apoyo institucional que habéis tenido, pues no hubiese salido, ¿no? Y entonces yo creo que eso es importante. Importante porque además traerte aquí a Ronda, aparte de porque yo tenía muchas ganas, ¿vale? No era gratuito, en el sentido de que yo tenía mucho interés de que se viera aquí lo que en otros lugares de una proporción muy similar a la de Ronda se está haciendo y se hace bien. Yo sí quiero hacerte una pregunta, que ya corto el rollo, y es, ¿qué presupuesto tiene aproximadamente, ¿no? Contáis anualmente en el museo, tanto en el museo como en el servicio? Yo creo nosotros, la misma unidad. Cuando digamos, el modo avanza o el modelo avanza, pues tiene una infraestructura que ya no cuantifica, por ejemplo, el personal. Yo como arqueólogo obviamente tengo un sueldo, el personal los contratos estos que nos vienen, que ahora tengo trabajando dos personas, otro arqueólogo de apoyo y una bibliotecaria, claro, eso no se cuantifica en el modelo normal de presupuesto. Sí. Un presupuesto específico para moverse, yo lo situaría entre 15.000 y 20.000 euros. No hace falta más. Ahora, tienes que tener personal, tienes que tener el arqueólogo, tienes que tener personas en obras que te puedan echar una mano en un momento determinado, tienes que contar con estos contratos que llevan una financiación específica aparte que no va dentro de tu contabilidad. Pero decir, todos los años hay que dejar un dinero contante y sonante para esto, y ese dinero, en torno a 15.000, 20.000 euros sería suficiente. Vale, porque vosotros después, a la hora de abordar, por ejemplo, el programa museográfico, ¿habéis contado con inversiones específicas o habéis tirado de ese presupuesto para ir desarrollando? Eso tiene que tener una financiación específica y meterlo en los programas que ahora, por ejemplo, con los 6,5 millones de la EDUSI, yo voy a procurar meter la siguiente fase, que no es la parte expositiva, sino la parte administrativa, porque tenemos el proyecto redactado, pero a ver si pudiéramos ejecutarlo. Esta obra que ahora mismo se va a terminar, no esta que habéis visto que son, bueno, sí, es con un programa de la Junta de Andalucía de puesta en valor de espacios públicos. Se llegó a un convenio con la Junta de Andalucía a través de que Priego era plan especial, etcétera, etcétera, y en ese convenio pues, se decidió que actuar. Y ellos pensaron que tenía que ser una zona que estuviera dentro del conjunto histórico,
pero que estuviera en un momento de degradación, que hacía falta una inversión importante, ¿no? Y justamente esto lo era, estaba justo al lado del castillo, pero bueno, esa parcela romántica que veis ahora tan bonita, eso estaba hecho una leonera, lleno de vegetación, y ahí intervino la Junta. Y la Junta es la que va a pagar buena parte de la obra del Museo Nuevo, pero no tanto como Museo Nuevo, que ellos decían, no nos interesa tanto pagar el museo, porque así no ha sido cultura, sino vivienda. Lo que queremos es recuperar un espacio degradado, potenciarlo urbanísticamente, y entonces sí que nos interesa, o vemos oportuno que si vosotros creéis como ayuntamiento que es un museo lo que tenéis que colocar, vale, nos parece bien. Y es la Junta la que va a pagar la mayor parte de esa obra. Es lo que digo, que tú tienes poco de partida en tu presupuesto aparentemente, pero luego te pones a sumar las entradas que tienes de fuera, Junta, Ministerio, Unión Europea, y resulta que ahí es donde va sumando, y a través de unos programas de otros consigue eso. Al final el edificio nuevo estará cercano al 1.000.000 de euros. No sé si era, ahora mismo no recuerdo los porcentajes, pero bueno, la mayor parte de lo que es la obra, no la compra del parque este, que es otra historia, de la obra nueva, el 80% lo va a poner la Junta, y el 20%, aunque no sé si son estos porcentajes, el ayuntamiento, de manera que ya no es 1.000.000 de euros, ya es bastante menos, ¿no? Y ahí sí que tienes que estar siempre pendiente de todo lo que salga. Y luego convencer a los políticos. Los 2 puestos en valor del horno, eso fue a través del plan E. Recuerdo además, anécdota, había una reunión para ver cómo se iba a repartir el plan en Priego. Me dijeron que la reunión era a las 11:30 y empezaron a las 11. Llegué yo puntual, pero media hora tarde, ya lo habían repartido todo. Ya no había para la puesta en valor del horno, que es lo que yo iba a presentar. Y le dije al alcalde y al concejal de urbanismo de aquel momento, dejadme que defienda estos proyectos, si os convenzo, hacemos los dos, uno o ninguno. Vale, habla. Los convencí y lo hicimos los dos. Se quitó de otra parte, pero los convencí. Por lo tanto, es que está en mí repicando. Te pediré la receta. Bueno, acabamos ya, si os parece. Sí. A ver.